Radio El Zorzal. Comunicación por una mejor educación. 88.9 Radio El Zorzal. Defendiendo el derecho a la comunicación. Bueno, disculpen ahí, recibí un llamado, estamos en contacto, vamos a terminar después con el audio de la profe Ceci y estoy en contacto ahora con Andrea Russell, que es una estudiante de sociología. Ella está hablando en este momento desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Andrea, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Bueno, gracias por atender. Ojalá se nos dé bien la comunicación, depende prácticamente de la internet. Sí, esperemos que todo salga bien. Bueno, gracias por atendernos. Vos estás en la Ciudad de México ahora, ¿no? En la capital. Así es. Yo vivo en la Ciudad de México. Tu nombre es Andrea Russell, como lo acabo de decir, y sos ¿Es estudiante Russell, sí? de sociología. Soy estudiante. Es correcto, soy estudiante de sociología y tengo diplomados en psicología conductual y una licenciatura en contaduría pública. Mirá. Y bueno, y sos, el motivo un poco de la entrevista es porque sos militante de la Red Librementes. Sí, bueno, de la Red Librementes y de otro tipo de asociaciones. Soy activista también pro derechos humanos y colaboro también con otras organizaciones pro derechos de la mujer y pues principalmente abocado a defender los derechos siempre de los más vulnerables. Bien. Y en este caso, digamos, la Red Librementes está impulsando una ley, ¿no? Allá en México, que tengo entendido, también es una ley que surgió acá en Argentina. Sí, bueno, de hecho esa ley se está impulsando también en Argentina. Sí. Es una ley que Pablo Salum, que es justamente el titular de la Red Librementes, ha impulsado y es justamente el que se regulen las prácticas coercitivas que son ejercidas por muchas organizaciones religiosas y pseudo religiosas, ya que pues estas prácticas por lo general vulneran los derechos humanos de los individuos. Los derechos humanos, entre sus diferentes artículos, de los 30 principales, pues hay muchísimas cosas que son vulneradas dentro de estas organizaciones, que no únicamente podríamos hablar de cuestiones religiosas, sino también de organizaciones como el mindfulness, temas de coaching o ese tipo de cosas. Por ejemplo, de los 30 artículos principales de los derechos humanos, podremos hablar, por ejemplo, de que existen, por ejemplo, el artículo 4 habla de que tenemos derecho a ser libres de la esclavitud, ser libres de la tortura, tenemos derecho a tener una igualdad ante la ley, también tenemos derecho, bueno, entre sus distintos artículos, ¿no? También tenemos derecho a la privacidad y muchos de estos puntos son violados en organizaciones coercitivas pseudo religiosas y amparados bajo el Estatuto de la Libertad de Culto que está establecido en la mayoría de los países en los que se ejerce una democracia, pues vulneran los derechos de las personas que son creyentes amparándose en esto. Entonces, el propósito de la ley de Pablo justamente es que se regule todo ese tipo de temas porque tanto Pablo como yo y yo creo que cualquier persona que es un activista serio, pues no estamos en contra de la libertad de culto, pero no podemos permitir que en base a una libertad religiosa se vulneren los derechos humanos, que es lo que nos hace individuos y personas. Bien, de paso, bueno, ya que lo nombramos, Pablo Salum últimamente está saliendo mucho en los medios argentinos porque él fue víctima, ¿no?, de una organización coercitiva
hace 30 años, la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Él lo denunció, bueno, quedó impune en medio, ahora se está hablando de mucha corrupción, ¿no? Un entramado de tráfico de influencias, y después de 30 años esta organización vuelve a estar, está siendo allanada, está investigada, hay casi 19 arrestos, hay personas que están, creo que son 8 personas más que están prófugas, así que por eso, digamos, acá en los medios argentinos ha resonado mucho, por eso valía la pena aclararlo. Y bueno, vos en tu caso desde México, digamos, adherís a esta propuesta de ley que, como recién describías, ¿no? Ponerle freno a las organizaciones coercitivas que, bueno, vulneran estos derechos que mencionabas. Vos, Andrea, ¿cómo adheriste a esta causa? Bueno, yo fui criada, yo nací y crecí dentro de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová es una organización religiosa que está registrada como tal en la mayoría de los países, sí, tanto en Argentina como aquí en México. Sin embargo, tiene muchas prácticas que son justamente violatorias de los derechos humanos, ¿no? Yo crecí dentro de esta organización y no tuve, porque dentro de los Testigos de Jehová, por ejemplo, no te permiten tener el derecho a la libre información, porque todo lo que llega a ti es controlado en base a lo que te enseñan en los Testigos de Jehová. Si tú buscas información externa, se te considera pues que estás buscando en las fuentes malignas, ¿no? Fuentes del diablo. No eres libre de ejercer el derecho a tu vida, a tu sexualidad, no tienes derecho tampoco a tu privacidad, porque las personas, los que llevan la dirigencia en las congregaciones o grupos locales, de una u otra forma siempre están vigilando la conducta de los miembros, si violan o no una norma. Entonces, aquí no es un tema ya de creencias, sino es un tema que vulnera, como vuelvo a decir una vez más, los derechos humanos y las garantías individuales de la persona. Y esto ha traído consecuencias terribles en sentido emocional. Hay infinidad de personas que se han quitado la vida, que se suicidan, porque al momento de salir de este tipo de organizaciones, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Pablo, que tú bien mencionas, al igual que ocurre en los Testigos de Jehová y en cualquier otro grupo coercitivo, al momento de tú salir te cortan la comunicación. Es decir, ya no puedes hablar con los amigos o familiares que tienes dentro del grupo, y esto hace que exista una ruptura en tu sistema social, y esto provoca que muchas veces las personas lleguen a tener conflictos y en muchas ocasiones incluso a quitarse la vida. Claro. Esto, digamos, se dice grupos coercitivos, pero tradicionalmente siempre se le llamó secta, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que el término secta viene del latín, que significa sección o significa cortar algo. Entonces, no necesariamente una secta tiene que ser algo dañino, una secta como tal, ¿no? Claro. Nosotros lo asociamos históricamente como algo incorrecto o algo malo, porque ya tenemos como una historia de prejuicio en cuanto al tema. Es decir, todo lo que se salga de lo tradicional pues es como algo raro, algo feo, algo malo, y se le añade el acrónimo de secta, que finalmente lo son, pero como te comento, no necesariamente tiene que ser algo malo, porque el cristianismo en sí es una secta derivada del judaísmo. Claro, un grupo de amigos puede ser sectario, digamos, ¿no? Porque eso, se juntan solo entre ellos y no con otros, algo así. Claro, pero justamente en Francia, en los años 90, se empezó a legislar este tipo de cosas, porque no es lo mismo una secta peligrosa o una secta coercitiva. No es lo mismo un grupo de amigos, como tú lo mencionas, que se juntan para convivir, no sé, ver un programa de televisión, o que comparten ciertas ideas, pongamos estos círculos de lectura, por ejemplo, que se hacen también en la universidad, o etc. No es lo mismo eso
a que en este grupo en el que tú estás ya se te empiecen a poner normas como tú ya no puedes hablar con fulanito. Claro. Y si tú hablas con fulanito o perenganito, ya nosotros podemos actuar de tal forma. Entonces, ya cuando hay ciertos parámetros que violan, como te menciono, tus derechos como persona, es ahí cuando ya hay un foco rojo. Entonces, esa es la diferencia entre una secta y una secta coercitiva o grupo coercitivo. Porque claro, la ley que está impulsando Pablo Salum, tanto en Argentina principalmente, también la estamos nosotros impulsando aquí en México, no está adscrita únicamente a grupos religiosos, porque ese es otro punto. Si nos abocáramos a secta, bueno, entonces los grupos de coaching o los llamados gurús de estos temas de superación personal y todo esto, no entrarían claro, en la ley, porque claro, no son una secta, pero están ejerciendo técnicas de conversión. Entonces, aquí el punto es justamente eso, enfocarnos en las prácticas que generan daño a las personas y no tanto en las creencias o el origen de un determinado grupo. Claro, por ahí gente que te puede hacer creer que con una técnica de respiración te puedes curar el cáncer, ¿no? Cosas así han surgido. Claro, y eso es gravísimo, porque estás atando con uno de los derechos humanos, que es el derecho a la salud. Por eso es muy importante que todas las personas que están envueltos en cualquier tipo de grupo o relación, porque eso incluso también se da entre las relaciones de pareja o relaciones laborales, etc., evalúen y conozcan la Carta Magna de los Derechos Humanos, que conozcan los artículos de los derechos humanos, porque ¿cómo podemos nosotros saber que se está vulnerando en nuestra integridad si no conocemos cuáles son estos derechos que nos hacen individuos, que nos hacen personas? Entonces, es por eso sumamente importante que nosotros entendamos estos puntos, ¿no? De hecho, de acuerdo a lo dispuesto en la declaración que se adoptó por el Consejo de los 171 estados que se reunieron en Viena en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en el año 93, se dijo que todos los derechos humanos son universales, son indivisibles y están relacionados entre sí. Mira. Y en entonces, tu caso, vos Andrea nos comentabas, ¿no? Que bueno, fuiste víctima de una organización coercitiva que nos mencionabas, Testigo de Jehová, pero vos en México militando, ¿has encontrado víctimas de diferentes cultos o no cultos coercitivos? Sí, por supuesto. Las organizaciones coercitivas pueden cambiar de nombre, pero las prácticas siguen siendo las mismas. ¿Y cuál nos podías nombrar? Bueno, podemos, además de los Testigos de Jehová, también está los que son conocidos como mormones, no sé si los conozcan también en Argentina. Sí. Hay otra organización que se llama La Luz del Mundo también, que actualmente ha tenido mucho renombre en los medios de comunicación porque su líder máximo está preso en los Estados Unidos acusado de abuso sexual en contra de menores de edad y otras mujeres. Hay también instituciones o grupos de yoga, Hare Krishna, muchos grupos. No podríamos como tratar de nombrarlos a todos porque imagínate, en el último censo que se ha hecho a nivel social, más o menos podríamos hablar que, por ejemplo, en Argentina, el último dato que yo tengo es de que hay alrededor de 20,000 grupos religiosos, tan solo en Argentina. Claro. Entonces, imagínate, si no podríamos como estar evaluando uno por uno, pero lo que sí podemos hacer justamente es conocer los derechos humanos y conocer y evaluar si se está violando esos derechos. Y entonces ya podemos ir por nosotros mismos, por la agrupación, ver
cuáles cumplen con estos puntos, ¿no? Uno de lo que propone, uno de los puntos de la ley de Pablo justamente es la educación, ¿no? Y justamente acá, como te contaba, estamos en medio de una escuela transmitiendo. Acá, bueno, se estudia para el nivel primario, acá le decimos secundario, no sé, en México. También estamos en un instituto para formar profesores. Y bueno, una de las propuestas de Pablo es que se trabaje, que se charle en sociedad qué es un grupo coercitivo, digamos. Cuando un grupo puede ser religioso, sano, y cuando un grupo ya deja de ser sano, digamos, justamente como venís diciendo, cuando empiezan a ser tus derechos vulnerados, ¿no? Claro, claro, y eso es muy importante. La educación es básica, porque una persona que tiene acceso a la educación es mucho más fácil, es mucho más difícil que pueda ser manipulada a una persona que no tiene acceso a la educación. Pero aún así, Andrea, pero espera, déjame discrepar en algo, porque muchas veces en el canal de Pablo se dice que las víctimas de sectas o grupos coercitivos suelen ser personas instruidas, más que por ahí personas no instruidas. Bueno, lo que ocurre también es que los grupos de coerción utilizan distintos métodos para captar a las personas. La mayoría, a nivel estadístico, la mayoría de las personas que son captadas por grupos de coerción, por lo general tienen poco acceso a la educación o a la información, en el sentido de que cuando entran al grupo ya no se les permite investigar por fuera. No es que sean menos inteligentes o menos educados, sino que el mismo sistema de control te impide el que tú investigues por fuera. Y lo que ocurre es que si tú eres, por ejemplo, no sé, por ejemplo en mi caso, socióloga, o en el caso de otras personas, un universitario, claro, pero se te dice, ¿sabes qué? Entras en un grupo, y los grupos de coerción por lo general entran por lo más sensitivo, que son las emociones. Entonces te entran por las emociones, te trabajan emocionalmente, y una vez que lo consiguen te dicen, ¿sabes qué? Aquí estás mejor, no necesitas esto. Claro. Y entonces lo que surge es eso. Aprovechan el estado de vulnerabilidad. Exactamente. Y es entonces, la educación no es algo que tú adquieras en un momento y dejes de adquirirlo, es un proceso constante, es un proceso evolutivo. Por ejemplo, en cualquier carrera, en cualquier ámbito, siempre hay modificaciones, actualizaciones, y la información se va actualizando, ¿no? Entonces, imagínate tú que entras en uno de estos grupos y tú llegas con cierta formación, pero de repente te cortan eso. Ya no tienes la misma visión, ni puedes tener la misma capacidad ni cultura para poder resistirlo, y más, como tú lo mencionas, si estás en un estado emocional vulnerable. Por eso siempre es importante fomentar la lectura, fomentar el estudio constante. Y sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? Sí, claro. Claro, porque claro, digo la lectura, viste que por ahí en un grupo coercitivo te pueden hacer leer algo, pero claro, te van a hacer leer lo que ellos quieran. Sí, y siempre amoldado obviamente dentro de las visiones del grupo, ¿no? Yo te pongo, por ejemplo, que ellos generan mucho estas hombres de paja, ¿no? Te pongo el ejemplo de en la organización en la que yo crecí, pues te ponen mucho, yo creo que todas las personas alguna vez en su vida han visto un libro, una revista, un folleto de los Testigos de Jehová, ¿no? Sí, y sí. Por lo general siempre traen alguna cita de algún escritor, de algún científico, de algún doctor en ciencias, pero son citas sacadas de contexto. Claro. Y únicamente te hacen entender esa cita de acuerdo a lo que ellos quieren que tú veas. Entonces eso es manipulación de la información, y eso ocurre mucho en los grupos coercitivos. Nada más muestran lo que ellos quieren que la gente vea. Claro, capaz que te ponen una frase de Einstein, ponele, pero totalmente descontextualizada, digamos. Sí, claro, adaptada a los intereses del grupo, ¿no? Claro. Es como, por ejemplo, cuando tú dices el trabajo dignifica, el trabajo te hace libre, es una frase real, pero esa frase
real, sacada de contexto, es terrible. Y esa la utilizaban los nazis en los campos de concentración, claro, para poner a trabajar a las personas dentro de esos sistemas. Para esclavizarte, uno claro. se puede dar cuenta con una misma frase sacada de contexto, ¿no? Hay grupos coercitivos que dicen, claro, el trabajo dignifica, pero trabajás para el dueño de la secta o para el dueño del grupo, digamos. Claro, claro. Así que, bueno, Andrea, la verdad que te agradezco mucho por el tiempo que nos has dedicado. Creo que salió bastante bien la comunicación. Contanos, ¿cómo andás con la carrera de sociología? Pues muy bien. De hecho, a mí me gusta mucho esto porque te ayuda, amplía el panorama. Yo creo que todas las ciencias sociales, lo que es la sociología, la antropología, y todo lo que son las ramas de humanidades, amplían tu criterio y tu visión de vida, ¿no? Entonces, muchas veces vivimos encerrados en nuestra burbuja, en nuestra visión de vida, y cuando estudias humanidades, letras, filosofía, este tipo de cosas, pues te ayuda bastante. Entonces, a todos los chicos, todas las chicas que nos estén escuchando, siempre estudien o lean algo que tenga que estar relacionado con humanidades. Supongo que algunos conocen lo que el libro de El diario de Sofía. Ajá. Es un libro que, bueno, este libro es un libro excelentísimo que nos ayuda en un principio como para cuestionarnos, ¿no? Sí. Cuestionar nuestra mente, cuestionarnos a nosotros mismos. Y creo que es uno como de los libros primarios de los que yo más recuerdo que leí. Acá los profes de filosofía van a estar con... ¿Les gusta el mundo de Sofía? ¿Cómo se llama, Andrea? Sí, el mundo de Sofía. Ah, pero tenía un programa de filosofía. Hay compañeros que están en la temática de acá también de ciencias sociales, que no es mi caso, Andrea. Sí, y no es indispensable estar tan metido, pero siempre leer un poquito. Totalmente. Por ejemplo, la filosofía siempre nos ayuda a abrir la mente, ¿no? Porque la filosofía lo que te hace es cuestionarte el yo, cuestionarte siempre. Totalmente. Y eso es algo que siempre debemos de hacer. Y eso es lo que un grupo coercitivo no quiere, ¿no? Que uno se cuestione cosas. Sí, y es muy delicado, ¿no? Porque sobre todo ustedes, por ejemplo, no sé si en el nivel escolar que dan, dices que es medio, es primario, nivel primario. Y también tenemos para terciario, le decimos nosotros, que formamos profesores acá. Que vienen siendo de qué edad. Y adultos, a partir chicos de los 18 años. Ya o sea, la mayoría de los que están con ustedes son jóvenes de 18. Claro, en este horario sí, de 18 en adelante. Tenemos hasta 30 y más también. Ah, bueno, mira. No es tanta diferencia conmigo entonces. Pues sí, pero es importante, te digo, siempre hacerlo, y sobre todo en estas edades en las que pues siempre queremos encontrar respuestas, ¿no? Totalmente. Entonces es cuando muchas veces vienen estos grupos y te dan como, yo tengo la respuesta a todas tus preguntas, claro, pero tengan cuidado, estudien eso, y les recomiendo también a cuidarse. Les recomiendo también el modelo VIBE, que supongo que lo conoces, supongo que lo conocen también, y si no lo conocen, búsquelo. El modelo VIBE de Steve Hassan. ¿Con D? Es un modelo que tiene... ¿Cómo? ¿Con D? Con B. Con B. Con B, VIBE. Ajá. B de burro y E. El modelo VIBE de Steven Hassan, que justamente tiene muchos puntos que ayudan a descifrar también cómo podemos saber si estamos en un grupo coercitivo. Perfecto. Andrea, en una relación, ya sea laboral o personal coercitivo. Exacto. Te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh? No, a ti. Y saludos a todos. Un abrazo grande desde el sur de Argentina, que estés bien. Igualmente, bye bye. Adiós. Y ahí pasaba nuestra entrevistada, Andrea Russell, que como había comentado, es una militante
de la ley antisectas desde México. Así que bueno.